Muy buenos días, soy Verónica Alvarado, directora de Evaluación y Certificación de Competencias del CINEACE, y estoy muy contenta de participar en este webinar. Les voy a compartir la experiencia de certificación de competencias en línea, un piloto que realizamos con el Colegio Químico Farmacéutico a inicios del año. Esta experiencia de certificación de competencias se realizó a finales del año pasado con el Colegio Químico Farmacéutico, antes de la pandemia, pero ha sido justamente una experiencia que nos permite ahora justamente planificar cómo hacemos para poder afrontar adecuadamente esta situación de pandemia. La certificación en línea la ofrecemos a través de la plataforma del SIGICE, que es nuestro sistema de información de la certificación de competencias. Este SIGICE cuenta con varios módulos. De hecho, hay uno primero que es el inicio del proceso de certificación. Es un módulo en el cual las entidades certificadoras colocan toda la información referida al proceso de certificación que van a desarrollar. Un segundo módulo de inscripción de candidatos en el cual, como su nombre lo indica, los candidatos pueden inscribirse colocando todos sus datos de contacto, ¿no? Un tercer módulo propiamente de la evaluación de competencias, que es conducido por los evaluadores, ¿no? Y ahí están los formatos para recoger las evidencias de desempeño, las de conocimiento, algunos productos. Y el cuarto módulo, que es de emisión de resultados y certificados, mediante el cual entonces los candidatos que, digamos, son competentes pueden recibir en línea sus certificados de competencia. El sistema cuenta con varios perfiles. Hay un perfil para la entidad certificadora que crea los procesos y crea los usuarios para los evaluadores para que puedan gestionar los procesos de evaluación. También hay un perfil del coordinador de la entidad certificadora, que es quien envía el link al candidato para que pueda inscribirse, valida la información y habilita la prueba de conocimiento. Y hay también un perfil para el evaluador, y él entonces puede administrar justamente los diferentes instrumentos para el recojo de evidencias de desempeño, de conocimiento y de producto. Con esta experiencia se pudo validar el SIGICE, ¿no? Con el Colegio Químico Farmacéutico, ¿no? Si bien el proceso de evaluación se hizo de manera presencial, la evaluación de conocimiento se realizó en la plataforma, la evaluación de producto también, y la evaluación de desempeño se hizo en tiempo real. En aquel momento, los evaluadores valoraron los desempeños en el SIGICE. Como esta fue una primera experiencia de virtualización, la registramos y la sistematizamos en un video que hoy no puedo presentarles debido a las limitaciones de tiempo, pero que lo ponemos en este PPT y el video se va a poder visualizar en la web de la CINEACE para que luego ustedes puedan verlo. En este video se han tomado testimonios de los candidatos, evaluadores, de la entidad certificadora, quienes expresaron su satisfacción con la modalidad de evaluación en línea, porque les ofrecía hacer el proceso en menor tiempo. También nos señalaron que les daba más confianza, generaba también mayor objetividad en la evaluación y facilitaba la tramitación de todos los expedientes a las entidades certificadoras. Ahora, en el 2020 planificamos nosotros una implementación progresiva, pero con la llegada del COVID-19 todo ha cambiado, ¿no? Nos encontramos en este momento realizando el proceso de evaluación para todas las entidades certificadoras y esperamos tenerlo listo para finales de junio para que todas nuestras entidades certificadoras puedan ya evaluar en línea. Pero tenemos grandes desafíos. Una primera es cómo evaluar desempeños de manera remota. Y ahí lo que estamos identificando es que dependerá de cada norma de competencia. Tenemos que trabajar muy de la mano con los evaluadores para desarrollar los instrumentos apropiados. Segundo desafío, ¿cómo aseguramos calidad en los procesos de evaluación? ¿No? Y ahí es importante entonces las experiencias que vamos a compartir en este webinar para ver cómo aseguramos calidad, de tal manera que recojamos las evidencias que efectivamente nos demuestren, ¿no?, los desempeños de las personas evaluadas. Un tercer punto es cómo atendemos la brecha digital, ¿no? Porque efectivamente
No es lo mismo evaluar en una ciudad o evaluar pues en la zona amazónica, ¿no? Algún candidato en una de las funciones, por ejemplo, productores de cacao, ¿no? O en la sierra los extensionistas de camélidos domésticos. Entonces, ahí tenemos que atender una brecha digital, que ese es un gran desafío para los procesos de certificación. Desde la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias en Educación Superior, atendemos principalmente al sector salud. Y muchos profesionales de salud están en la primera línea de la batalla. Nos referimos a enfermeros, a los biólogos, a los técnicos en enfermería, a los médicos internistas, etcétera. El Ministerio de Salud tiene una preocupación por fortalecer las competencias del personal de salud que atienden el primer nivel de atención. Y probablemente hacia el segundo semestre retomaremos el trabajo con ellos. Y para eso nos estamos preparando. El intercambio con ustedes es muy importante porque juntos podemos aprender y encontrar las mejores soluciones para evaluar desempeños con objetividad, rigurosidad y transparencia. Muchas gracias. Buenos días a todos por allí. Vamos a iniciar con una presentación que tiene que ver con la evaluación y certificación a distancia en tiempos de COVID-19. En este caso es una presentación muy general, no vamos a entrar en muchos detalles, pero para, digamos, abarcar todos los temas. Podemos iniciar con la primera lámina, Nina. Cuando nosotros hablamos de evaluar y certificar competencias, nos estamos refiriendo tanto al ámbito de la formación como al ámbito del trabajo. Es decir, en el ámbito del trabajo, ya sea una evaluación y certificación como reconocimiento formal o como parte de la gestión del desempeño. En este caso, nosotros partimos y seguimos el enfoque de George Miller, que es un psicólogo estadounidense de la primera, digamos, del siglo XX, pero muy actual porque su enfoque de competencia, su enfoque de análisis de evaluación y certificación de competencias lo ha comprobado en el ámbito de la salud, en el ámbito clínico. A partir de allí es cuando él crea lo que se llama la pirámide de Miller. Siguiendo este enfoque podemos distinguir en la parte inferior, digamos, son 4 niveles y en la parte inferior se sitúan los 2 niveles de la base, se sitúan el conocimiento, el saber, sin un contexto, un conocimiento general, y en el siguiente nivel, el saber cómo es el cómo aplicar el aprendizaje en un contexto descrito, es decir, en una situación de aprendizaje dada. Si vamos al siguiente nivel inmediatamente superior, pasamos a la dimensión de demostrar cómo se haría ese aprendizaje en un contexto simulado. Y por último, en la cúspide, podemos ubicar el desempeño. Es decir, todo lo que hace la persona que está siendo sujeto de ser evaluada, ¿qué hace en la práctica real, en un contexto real, donde puede demostrar sus aprendizajes? Ahora bien, si ustedes ven en el lado izquierdo de la lámina, notan que para el campo de la formación, hemos señalado que el portafolio de evidencias se elabora por sobre todo en relación a estos 2 niveles de las competencias, que es el saber, el conocimiento y el saber cómo. Pero esto no excluye que también se puedan incorporar en el portafolio de evidencias un video o una demostración en un contexto simulado.
En cuanto al portafolio de evidencias en el campo del trabajo, Nina, si querías comentarlo. Sí, el portafolio de evidencias en el campo del trabajo, ya sea con vistas a la certificación o a la evaluación del desempeño, a procesos de gestión del desempeño en una organización, es una recopilación de evidencias que puede abarcar todos los niveles, generadas por la persona que está trabajando, ¿verdad? Y entonces el énfasis fundamental se pone en la cúspide de la pirámide, es decir, en la actuación en contexto real. Ahí una cuestión que es importante es reflexionar sobre este concepto de recopilación de evidencias que la persona ha ido generando a través de su desempeño durante un periodo de tiempo X, en el caso de la gestión del desempeño, o en su historia laboral, en el caso de la certificación. Y tal vez una cuestión interesante es replantearnos, a la luz de las limitaciones que puede tener la evaluación remota, digamos, a distancia, cómo de alguna manera en muchos sistemas de certificación hemos ido perdiendo este concepto de recoger evidencias históricas ya generadas por la persona, testimonios de otros, etcétera, un conjunto de una variedad de evidencias y de fuentes posibles para conformar ese portafolio y concentrarse solamente en aquellas competencias o en aquellos aspectos de la competencia que no han podido ser demostrados a través de esas evidencias ya generadas. Esto, pensar el portafolio así, nos abre una serie de posibilidades para pensar en la evaluación remota, es decir, hay una serie de evidencias que ya están y que pueden ser retomadas y concentrarse solamente en aquellos aspectos que faltan, digamos, ¿no? En muchos casos, para agilizar los procesos, por un tema de costos, incluso los procesos de evaluación de las competencias con vistas a la certificación casi se pueden asemejar a un examen, digamos, ¿no? En donde se observa el desempeño, se observan los productos de manera directa y se hace un test o una entrevista para evaluar los conocimientos. Bueno, ahora tenemos que pensar de otra manera, si queremos poder continuar estos procesos con el distanciamiento físico, ¿no? Teniendo en cuenta el distanciamiento físico, las limitantes. Yo quería agregar, Nina, esto que estabas diciendo del portafolio, que tiene que ver también con la resolución de problemas del contexto, que todo eso también entra en el portafolio. Y además que en el portafolio entran, digamos, en estos 4 niveles y en el portafolio de evidencias, es aplicable a todos los distintos tipos de competencia y no solo a las técnicas. Eso es muy importante recordarlo, ¿no? Porque si no, si nos concentramos solamente en los 2 niveles superiores de la pirámide, el demostrar y el hacer, el actuar en la práctica real, vamos a pensar de que siempre tiene que ver solo con competencias técnicas, o puede haber una tendencia a pensar esto. Entonces, es importante recordar que cuando hablamos de portafolio o de evaluación con vistas a la certificación de competencias, nos referimos al conjunto de competencias y no solo a las técnicas. Justamente en general, por ejemplo, lo que son las competencias socioemocionales o otro tipo más conductuales, muchas veces se evalúan a través del tercer nivel, al demostrar cómo se haría, es decir, a plantear casos o situaciones que hayan ocurrido o que pudieran ocurrir, situaciones problema o situaciones a resolver, y que la persona nos pueda contar o plantear cómo lo haría o cómo lo ha hecho, ¿no? Y ahí eso nos permite inferir las competencias. Otra cuestión, si pasas a la siguiente lámina, por favor. Si nos concentramos en los 2 niveles superiores, la pregunta que podríamos plantear o que planteamos a todos es si es necesario que la observación sea en forma directa. En forma directa quiere decir cara a cara, tenemos que estar presentes o no. Sí, no, depende. En estas circunstancias que no podemos estar presentes, ¿cómo se haría? ¿Cómo podríamos llegar a una observación? Este es el interrogante
que queda para ustedes. Vamos a continuar ahora. No sé si Nina querías agregar algo. Podemos seguir, porque a partir de esa pregunta es importante analizar qué diferencias tenemos entre una evaluación presencial y una evaluación remota, ¿no? Y es un poco lo que tratamos de sistematizar, capaz que no son todas, pero algunas de las cuestiones fundamentales. Si estamos pensando en evaluar por competencia, tenemos que pensar que de la presencia se mantienen una cantidad de lo que ustedes ven en la columna de la izquierda. Todos son elementos que se mantienen a la distancia, pero que a la distancia se van incorporando. Si uno va a evaluar a la distancia, se va a incorporar otros aspectos. Por ejemplo, en el primero, que es planificación conjunta de la evaluación entre el evaluador y el evaluado, eso se hace en presencia. También se hace a distancia, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el evaluador tiene que estar capacitado para poder hacerlo a distancia. Es decir, para establecer un diálogo virtual con el candidato, para también desplegar una estrategia de comunicación y de información que en este caso, si bien también hay que hacerlo en presencia, en este caso cobra una importancia fundamental porque la persona tiene que tener toda la información, le cuesta más, es más difícil que pueda plantear ciertas preguntas en el momento en que le surgen, etcétera, y es un elemento clave para asegurar la equidad entre los distintos participantes o que todos tengan las mismas oportunidades, que cuenten con toda la información, que la información sea clara, que la información sea adaptada al perfil de los participantes, ¿no? Que haya una pertinencia cultural también en esto, es decir, y que se pueda establecer ese diálogo, ese intercambio entre evaluador y evaluado. En un momento dado, sobre todo en Perú, pero en varios otros países de América Latina, se plantea los diferentes idiomas de las zonas geográficas y de distintas poblaciones. Y en este sentido es lo que también, Nina, hay que asegurar la equidad cuando estamos hablando de la utilización del mismo lenguaje, no solamente en toda la estrategia de comunicación e información, que es importante, sino que también es importante el lenguaje Exacto. Que se utiliza para las distintas poblaciones. Sí, sí. El lenguaje porque puede ser una lengua distinta, pero también por lo que puede ser la cultura de trabajo en un sector determinado, etcétera, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta también esa pertinencia. El otro elemento son los referentes. Ya sabemos que para evaluar las competencias tiene que haber transparencia de criterios cuando se evalúa, pero además tiene que los referentes que están en el estándar o la norma de competencia. ¿Qué es lo que pasa a la distancia con esto? Uh-huh. Lo que pasa a la distancia con esto es que esto supone, la interpretación de los referentes, el contraste con los referentes también supone que el participante, el candidato y el evaluador tengan que desarrollar ciertas competencias adicionales, competencias de manejo de la tecnología, pero a su vez que tengan acceso a esa tecnología, o sea, que ambos tengan acceso a esa tecnología, y también competencias de comunicación mediadas por TIC, es decir, que puedan establecer una comunicación oral o escrita, sincrónica o asincrónica, es decir, dialogando de manera fluida, pero también comunicando en tiempos diferentes, ¿no? Esto es fundamental y es uno de los desafíos que se plantean, porque no siempre, o por lo menos no era un elemento esencial hasta ahora en la evaluación presencial, el manejo de estas competencias, o sea, o el desarrollo de estas competencias. Esto se mantiene también a la distancia, la disponibilidad y uso de las TIC en el caso de las estrategias. Por un lado, el acceso, y que tiene que ver con lo que antes mencionaba Verónica sobre la brecha digital, el acceso y la disponibilidad a las tecnologías, pero también cómo se maneja
las estrategias que se utilizan, utilizando, perdón la redundancia, utilizando las tecnologías, ¿no? Ahí también hay que pensarlo, digamos bueno, que puede ser una limitante, pero que también puede ser una oportunidad, porque las tecnologías permiten, por ejemplo, no sé, registrar videos, fotos, etcétera, como parte de las evidencias de manera bastante fácil. Hoy con un teléfono portátil la propia persona puede filmarse haciendo determinada actividad o resolviendo determinada situación, o puede enviar fotos de manera muy, muy sencilla. Entonces, bueno, también pensar en esto, ¿no? Es un desafío porque tenemos que asegurar, no todos tienen el mismo acceso, no tienen el mismo manejo y hay que capacitarlo, pero también es una oportunidad para incorporar ciertas cosas que hasta ahora no incorporábamos. Y especialmente cuando hablamos del portafolio de evidencias, que se pueden utilizar diferentes recursos. Un elemento que siempre está presente en la evaluación a distancia es el tema de la copia, el plagio, o que si alguien ayuda a la persona, el apoyo. La confiabilidad, ¿no? Exactamente, a eso me refería. ¿Dónde está la confianza que se deposita tanto de la persona que es evaluada como la del evaluador? Porque el evaluador puede estar a 50, 100 kilómetros de distancia, pero puede a través de la pantalla ver algo. ¿Cuándo se dice plagio? Fundamentalmente aparece el tema del plagio cuando hay documentos escritos, cuando se piden explicaciones y cuando las personas pueden recurrir a internet y copiar párrafos completos y pegarlos en un documento, algo así que puede ser plagio, pero el evaluador, si es ducho en la evaluación, digamos, enseguida se da cuenta de que un texto es copiado o no cuando no forma parte del lenguaje de la persona evaluada. Así que yo no me preocuparía tanto por la cuestión del plagio, porque eso es fácilmente detectable. Uh-huh. Y además, por el otro lado, todas las personas acudimos en este momento cuando tenemos dudas a internet, a buscar información. No se trata de una búsqueda de información o de tratar de compilar una respuesta a una pregunta, sino que lo que se trata es de demostrar las competencias, y ahí no hay plagio porque uno lo está observando a través de la pantalla o de una plataforma. Y que se pueden complementar con preguntas, con la entrevista, siempre lo hemos planteado así, ¿no? O sea, la complementariedad y el ir un poco más allá de solamente la visualización de un proceso de trabajo o la presentación de un producto. Es decir, y preguntar cómo se lo hizo, por qué, etcétera, ¿no? Y yo creo que en esto tenemos que volver también un poco a los conceptos primeros, es decir, de lo que se trata en la evaluación de las competencias con vistas sobre todo a la certificación, pero también a la formación y al aprendizaje, es de ver, de tratar de identificar o de inferir lo que la persona sabe hacer, ¿no? Y no buscar aquello que no sabe hacer. Es decir, lo que no sabe hacer es importante para cerrar brechas, para buscar planes de desarrollo. Pero aquí de lo que se trata es de eso, bueno, y podemos tener estrategias complementarias como para asegurarnos de que la persona tiene los saberes que está pretendiendo demostrar. Iba a continuar con el de la retroalimentación inmediata, porque presencialmente la retroalimentación es inmediata. Una persona está enfrente y entonces el evaluador puede responder y retroalimentar en forma inmediata, en forma breve o extensa. Pero a la distancia, ¿qué es lo que se agrega? Es que se puede incorporar la retroalimentación inmediata. Puede ser que después de una conexión, de haber observado una determinada acción o una práctica de la competencia, el evaluador necesita
digamos, comparar y ver qué es lo que se presentó en el portafolio de evidencia y comparar con otras, digamos, otros insumos que están en el portafolio, y por eso puede dar una retroalimentación inmediata posterior utilizando siempre las tecnologías disponibles que tiene o que se han utilizado durante el proceso. Esto es interesante, lo mismo que en materia del juicio, ¿no? De la emisión del juicio, el juicio diferido, porque permite también al evaluador por ahí una retroalimentación más en profundidad, con un análisis con más tiempo para elaborarla. Y sobre todo para trabajar proyectos de desarrollo y de mejora, ¿no? Bueno, en base a estos elementos de la evaluación a distancia, digamos, veamos esto, les planteamos estas preguntas como para que reflexionen sobre las mismas. ¿Ustedes consideran que la evaluación presencial y remota de competencias son equivalentes, son diferentes o pueden equipararse? Otro elemento importante es cómo asegurar la calidad de la evaluación remota, porque esto tiene que ver un poquito con el plagio o la copia que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Cómo aseguramos que no haya plagio, que no se utilice el plagio? ¿Cómo aseguramos que estén todos los elementos presentes del proceso de evaluación? ¿Cómo aseguramos a la distancia que estén los criterios de evaluación presentes? Y la validez, ¿no? También en esto sí, de que aplicaciones distintas en contextos diferentes se pueda demostrar la competencia, ¿no? O sea, que los instrumentos con los que contemos puedan ser aplicados en contextos diferentes, en situaciones diferentes, en las cuales el evaluador por ahí no está presente de manera física. Y por último, la última pregunta es, ¿cuáles son los retos que plantea la evaluación remota? Las experiencias que vienen desarrollando en Perú y también en otros países pueden dar cuenta de estos retos, pero por ahora lo que presenta la evaluación remota a distancia es aspectos más positivos que negativos, digamos. Vamos a pasar a la otra lámina. Bueno, ya vimos una serie de aspectos que van cambiando en la evaluación. Otros aspectos se vienen a adicionar en términos de certificación. Por ejemplo, en la presencia tenemos procedimientos y normas establecidas y aplicadas por organismos acreditados que en buena parte se han venido usando en los últimos años o en los últimos periodos. Y cuando pasamos a la distancia tenemos que plantearnos si realmente en este caso la normativa requiere revisión. Seguramente la va a requerir. Lo mismo en términos de los costos. Tenemos costos que están definidos para los procesos de evaluación y certificación de competencias, que las instituciones han estimado y que tienen definidos incluso presupuestos en consecuencia. Y bueno, la pregunta es, la certificación a distancia, ¿tenemos costos menores? Uno podría pensar que se puede por ahí ahorrar, digamos, algunos fondos en términos de desplazamientos, etcétera. Sí, no, pero también tenemos que desarrollar plataformas distintas, sí, no, bueno, ¿qué sucede, no? Y el tema de la validez, que lo mencionábamos recién, que tiene que ver con esto, es decir, si el certificado es válido y socialmente reconocido para desempeñar una función productiva, eso es un elemento central en presencia. Y la pregunta es, ¿este certificado otorgado con mecanismos a distancia tiene la misma validez? ¿Es reconocido de la misma forma por las organizaciones involucradas? ¿Qué sucede, no? Son todas preguntas que no damos una respuesta nosotros, pero que en definitiva todas las organizaciones como el CINEASE emiten toda la normativa para certificación, están buscando respuestas a estas preguntas y están definiendo respuestas. Claro, cada país y en cada institución los están resolviendo de manera más o menos similar, pero también
tienen sus estrategias de acuerdo al alcance que tiene la certificación en los distintos sectores productivos, ¿no? De mi parte, nada más, agradecer al CINEACE por este espacio que nos brindan para poder comentar estos aspectos generales. Gracias. Lo mismo de parte de mi parte y de todo el equipo internacional de la red y de todos los nodos de país. Y ahora pasamos a intercambiar sobre estos temas y a analizar las experiencias que se van a presentar. Bueno, muchas gracias a todos.